muteado. Estás en mute. Perdón. Fabricio, te sigo apuntando esta pregunta para profundizar. ¿Cómo pueden estas canciones entonces transmitir una teología sólida y profunda de manera efectiva? Tiempo, esa es una nueva pregunta, ¿no? Te Sí, estabas preguntando sobre cuando estás en la iglesia, hay una canción que te la sabes y estás conectado y luego sale otra canción que no te la sabes muy bien y ya estás como perdido, ¿no? ¿Esa era la pregunta o estás cambiando el no, tema? esa pregunta, pero para que también abordes de una vez la otra, ¿te parece? Por tiempo. Ok, sí, un par de cosas de lo anterior. Ok. Hay una frase que me gusta mucho de Harold Best, que ha escrito varios libros sobre la adoración, y es que un cristiano maduro es edificado fácilmente. Yo creo que a veces, especialmente, bueno, independientemente de tu tradición eclesiástica y teológica, puedes llegar a un contexto en el que no estás familiarizado y empiezas a criticar todo. Ay, es que esas canciones tienen mucha letra. Ay, es que estas canciones no dicen nada de teología. Independientemente del extremo, ¿no? Y estás ahí parado con los brazos cruzados, con la cara así toda molesta, y eso realmente refleja una falta de madurez. Y eso nada más lo comparto como un ánimo para aquellos que quizás se encuentran en contextos en los cuales no están necesariamente el 100% de acuerdo teológicamente o metodológicamente o filosóficamente, para recordar que nuestra madurez se ve en que somos edificados fácilmente. Entonces, obviamente ya hay maneras en las que podemos aprender las canciones y en que las iglesias pueden ayudar a sus miembros a aprenderse las canciones antes de que lleguen los domingos. O sea, mandar una lista, un playlist de Spotify, shalala, shalala, cualquier tipo de cosas para ayudar a la congregación. Inclusive tener himnarios que ya no está muy, o sea, no es hecho por la mayoría de las iglesias. Obviamente es carísimo, especialmente en América Latina, por tener tantos recursos y con tantas nuevas canciones, ¿no?, que queremos introducir. Pero hay formas en las cuales podemos ayudar a la congregación a saberse las canciones para poder conectarse, como tú dices. Y la otra parte quizás por la cual la gente no se está conectando con ciertas canciones es porque no están bien escritas. O sea, eso yo creo que también es importante considerar lo que hay canciones que no están bien escritas y son difíciles de cantar, ya sea que sean muy complejas o que la melodía no sea buena. Entonces, eso es otra cosa por considerar. Ahora, en cuanto a la letra, hay una frase que creo que fue Bob Kaufman el que lo dijo, que la doctrina es el combustible para el fuego emocional. Entonces, y hay otra frase, la música es grande, Jesús es más grandioso, que de ahí salió nuestra conferencia Worship God, the Glorious Christ, o el Cristo glorioso. Y es que, como decía Sergio, o sea, la música nos mueve, nos ayuda a ver la grandeza de Dios, es un regalo que Dios nos dio, pero al final de cuentas, la música no te da el mensaje del Evangelio en palabras. La música no te da las palabras que dicen Jesús murió por ti en la cruz, tomó tus pecados y resucitó al tercer día para que ahora puedas vivir por la eternidad de su lado, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre la letra, o hay una relación de prioridad entre la música y la letra, que la música siempre sostiene a la letra. Entonces, en ese sentido, las verdades que proclamamos realmente son lo que transforma nuestro ser, lo que nos invita a crecer en santidad, a conocer el carácter de Dios, a ver sus obras, a proclamar los unos a los otros sus hechos, y la música facilita que podamos hacer eso. O sea, muchas veces puedes tener, como decía ahorita, una canción muy bien escrita, teológicamente fiel, que la letra, perdón, que la melodía o el arreglo inclusive no son muy buenos y terminan siendo una distracción. Y eso igual en cualquier tradición eclesiástica puede pasar. Entonces siempre tenemos que considerar que la música apoye y sea el vehículo por el cual las verdades del Evangelio transformen los corazones de la persona. Porque a final de cuentas la música no va a cambiar nuestro corazón, la palabra de Dios sí. Rudo este tipo. Rudo. ¿Tú qué opinas, Johnny, sobre ese asunto? Bueno, tú lo haces en la práctica. Lo escribes. Ciudad de Dios la escribiste tú, ¿verdad? Me dijiste la Sí, sí, yo creo que por eso al principio yo decía, es importante destacar la palabra principal en tu pregunta, porque la música tiene tantos... a mí me encanta cómo escribía, por ejemplo, el teólogo y pastor Jonathan Edwards, y hay una disertación que escribió, El fin para el cual Dios creó el mundo, y es como pura matemática casi en argumentación, y es como el fin principal en subpropósitos, el propósito principal, un subpropósito de ese propósito y un subpropósito de ese otro propósito. Y yo creo que la música, la adoración tiene layers, tiene como capas.
de propósitos que son principales y otros que son secundarios a eso, pero todos contribuyen a un propósito principal. Por eso decía, es la gloria de Dios últimamente, pero uno de los otros propósitos de la música es enseñarnos. Otro de los propósitos de la música es el comunicar el evangelio de manera efectiva para que aquel que no crea escuche el evangelio. Otra es sencillamente el canalizar nuestras emociones y afectos hacia Dios por quien Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Hay otra es sencillamente puro placer y deleite, lo cual no tiene nada de malo. Es humano el deleitarnos en los dones y regalos de Dios. Todos esos son subpropósitos del propósito principal, que es darle gloria a Dios. Entonces yo siempre digo que para mí el barómetro de nuestra música en la iglesia son los salmos. Y obviamente sabemos que hay revelación progresiva, en los salmos no encontramos ahí todo, pero en cuanto al rango de emociones, la interacción con Dios, el tema de qué tanto contenido o poco contenido, yo creo que algo que decía Fabricio, la frase que él usó, que creo no sé si venía de Bob, que decía, la doctrina es el combustible. Y yo creo que algo que tenemos que recordar, pero no se me pasa a mí también, es la doctrina no es solamente lo que yo recibo cuando voy a la iglesia, es estar en la palabra todo el tiempo. O sea, yo puedo ir a la iglesia y hay una canción que desarrolla un tema y tiene 7 versos con un montón de líneas y tú dirás, wow, cuánta doctrina. Y eso es excelente, pero yo puedo también adorar a Dios con una canción que tiene un versículo, un solo versito, 4 líneas, igual de profundo, porque yo tengo en mi base de datos un montón de información de quién Dios es, de lo que Él ha hecho. Entonces, cuando yo, habiendo estado en su palabra, conociendo a Dios en mi casa, en mis grupos pequeños, en mis relaciones con otros, estoy lleno de la palabra de Dios. El decir te amo Dios 50 veces tiene combustible suficiente detrás, aunque solamente diga te amo Dios 50 veces. Y no estoy diciendo que digan 50 veces en una canción, pero ese es el punto. Es como al final es qué tanto yo estoy lleno. Yo creo que por eso Colosenses 3:16 nos dice que estemos llenos de la palabra de Cristo, para que cuando nosotros cantemos, no es solamente para que cantemos la palabra de Cristo. Eso obviamente debemos cantar la palabra de Cristo, pero también es para que cuando cantemos la palabra de Cristo tengamos todo ese combustible detrás de nuestro corazón, esté lleno de todo eso que consumimos diariamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo creo que es importante el recordar que hay una gran variedad de propósitos detrás de cantar y hacer música para adoración a Dios. Sergio, no sé si quieres añadir algo a eso, que voy a tener una pregunta bomba ahorita. Solamente recordarles en los salmos, como decía Jonathan y Fabricio, el contenido de a veces tener verdades muy sencillas y a veces tener una larga lista de principios acerca de Dios, y los dos son completamente válidos porque tenemos los ejemplos del Salmo 117 y 2 salmos más, es el Salmo 119. Y el Salmo 19 es un salmo larguísimo que habla de toda la riqueza y la bendición que Dios nos ha dado en su palabra misma. El Salmo 119 es toda una obra poética que escribió David con todo el alfabeto hebreo y todo eso. Sí. Tienes el Salmo 118, que muchos le han llamado el centro de la Biblia, que está en el mero centro. Y luego tienes el Salmo 117, que son 4 líneas, hablando de que todos los pueblos alaben, las naciones alaben el nombre del Señor. Entonces, 4 líneas que se repiten. Entonces, hay veces gente, como decía ahorita Jonathan Jerez, a veces menosprecian canciones pequeñas porque dicen, no, esa no tiene suficiente verdad. Bueno, entonces tuviéramos que sacar el Salmo 117 de la Biblia porque no tiene suficiente, son muy poquito. O una dice, no, es que esas canciones son larguísimas, tenemos que dejarlas cortas para que la gente se las aprenda. Bueno, entonces tuviéramos que sacar el Salmo 119. Y yo creo que ahí es donde está la sabiduría de Dios, ¿no? Que Dios nos ha dado tanto en su palabra que ninguno de nosotros podemos decir, oh, solamente esto, o solamente esto. Porque Dios nos ha dado ya esos ejemplos en su palabra misma, de que la misma creatividad que hay en el corazón de Dios, bueno, no la misma, porque no estamos creados a su imagen, pero así como Dios es un Dios tan creativo, nos ha dado a nosotros la capacidad de ser creativos y también de usar lo que tenemos, ¿no? Canciones cortas, canciones largas, siempre y cuando lleven
el centro esté Dios y su palabra, su evangelio y su gloria. Hace poquito leí, excelente, brother, gracias. Hace poquito leí a un presbiteriano, discípulo de Joel Vick. O sea, anda a los pies de Joel Vick. Él decía que es que incluso escribió un libro en castellano sobre la salmodia exclusiva. Y él incluso apuntaba ahí en uno de los comentarios algo que me impactó, porque yo entendía que, bueno, la salmodia y sí, tal, pero al punto de decir que dentro de la iglesia es pecado cantar salmos que otra cosa que no sean salmos. Entonces, Fabricio, no sé si tú nos puedes explicar un poco qué es salmodia. Claro, Está buena. este es un tema muy cercano a mi corazón. Porque pronto hay hermanos aquí de salmodia exclusiva, no queremos Claro. como lastimar, simplemente Claro. quedar a perder esto, este tema. Hay dos lados de esta conversación. Uno es lo que se le llama el principio regulativo de la adoración, que es donde comienza el argumento del presbiteriano, usualmente el presbiteriano. Hay otras denominaciones que también apoyan esta perspectiva. Y eso es decir que no vamos a hacer nada en las escrituras que no ha sido explícitamente mandado por el Señor. Ahora, el otro lado es el principio normativo de la adoración, que es decir, no vamos a hacer nada que sea prohibido por la escritura. Entonces hay un poquito más de apertura. Ahora, yo no voy a hablar en dónde estoy en esos dos puntos porque eso no es relevante, pero yo creo que es importante para definir por qué se habla de esta manera. El problema con el principio regulativo de la adoración es que si juntas a 10 personas que dicen creer en el principio regulativo de la adoración, no vas a hacer que estén de acuerdo en todo, porque van a decir que esto no está permitido y van a decir que esto sí está permitido por estas razones. O sea, inclusive dentro del principio regulativo no hay una perspectiva, ¿cómo se dice? Consenso. Un consenso único y que sea el mismo, ¿no? Entonces, de ahí llegamos a la conversación en el contexto de la congregación, del contexto de la adoración congregacional, los domingos por la mañana, cuando nos reunimos como iglesia, solo se debe cantar los salmos. Ahora, lo difícil con eso es que la Biblia misma no lo dice. Y para mí, o sea, como yo veo la palabra de Dios, hay más canciones fuera de los salmos. Hay canciones en Éxodo, hay canciones en Génesis, hay canciones en otros libros de los profetas, e inclusive cuando llegas al Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, hay doxologías, o sea, hay canciones. Ahora, nosotros vivimos en el otro lado de la historia redentora. Cristo ha venido. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, tomó nuestro castigo, tomó nuestro pecado, vivió la vida perfecta que nunca podíamos vivir, murió, resucitó, ascendió y nos mandó a su Espíritu Santo a morar entre nosotros, está construyendo su iglesia, que es el templo. Entonces, ¿cómo no cantar de todas estas cosas y todas estas realidades hermosas en las que vivimos? O sea, el Señor nos ha dado no solamente el regalo de la creatividad, como lo hemos estado hablando, sino que nos ha dado la revelación completa de sus propósitos para el mundo, que ahora somos su iglesia, aquella que espera ser rescatada por su esposo, Jesucristo, al regresar en la segunda venida. Hay tantas cosas que los salmos solamente hablan como lo que se le llama una shadow. ¿Cómo se dice en español, perdón? Una sombra. Una sombra. No Es una sombra. Vemos como en un espejo borroso, todavía no lo vemos completo. Ahora el misterio fue revelado, como dice Efesios 5, hablando del matrimonio. Dice que el misterio se refería a Cristo y su iglesia. Entonces, ahora que el misterio ha sido revelado, ¿cómo no vamos a escribir más canciones sobre esto? O sea, sobre el empoderamiento del Espíritu para su iglesia, el poder del Evangelio para salvar pecadores. O sea, hay tanto de lo que podemos cantar que los salmos no llegan a compartir de una manera completa y ciertamente tan clara como lo vemos en el Nuevo Testamento. Claro, brother. Jonathan, ¿algo más? No, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que la Biblia misma testifica que nosotros debemos cantar otras cosas. En Colosenses 3, en Efesios 5, yo sé que hay debate en cuanto a qué significan estas tres categorías, pero están los salmos, los himnos y los cantos espirituales. Y yo creo que el apóstol Pablo se tomó el tiempo de describir tres cosas diferentes porque existían tres categorías distintas en su entendimiento de canciones que la iglesia usa cuando adora al Señor junto. Eso por un lado. Y segundo, aún viendo la historia de la iglesia misma, si uno va a los primeros siglos, creo que
uno de los himnos más antiguos que tenemos. Se llama Something Begotten. ¿Tú te acuerdas, Fabricio, cuál es? Oh, the Father's Unbegotten. Of the Father's Love Begotten. Ajá. Yes, the Father's Love Begotten. Y creo que fecha anda por los 300. Estamos hablando de 4 siglos después. La doxología también dates su fecha de uno de los himnos más viejos que tenemos en los primeros siglos también. Y no vienen de un salmo, ni siquiera un texto explícito, sino reflexión teológica, reflexión doctrinal, reflexión de quién Dios es y la vida del pueblo de Dios. Sí, yo creo que también si uno va a los salmos mismos y hace el mismo argumento a los salmistas, tú dirás, bueno, ¿cuál es el principio detrás del principio regulativo? Digamos, es sola escritura. Ok, bueno, si aplicamos sola escritura en el contexto del pueblo hebreo, aquellos que escribieron los salmos, David, Asaf, todo el mundo escribiendo salmos, solo debieron escribir cosas basadas en la Torah, verbal. O sea, escribir verbalmente lo que enseñaba la ley y ponerle música. Pero no lo hicieron. Se tomaron la libertad de, basado en su experiencia con Dios y su conocimiento de la ley y la palabra de Dios, reflexionar y vivirla y cantar su experiencia con Dios. Yo creo que si no podemos aplicar el mismo principio a aquellos que tenían la ley, ¿por qué hacerlo con la iglesia cuando la Biblia misma no nos dice que debemos hacer eso? O sea que yo creo que no hay argumento para eso, y probablemente el argumento más pesado es el que dio Fabricio. El cantar salmos solamente excluye cantar el evangelio completo y excluye a Jesucristo de manera explícita en el canto de la iglesia. Yo creo que eso solamente llegamos al libro de Apocalipsis, y el canto en los cielos es el canto del Cordero. O sea que yo nunca he sido... Yo entiendo algunas cosas del principio regulativo y entre un balance del regulativo y normativo. Entre todo está fundamentado en la palabra, todo viene de nuestro entendimiento de la palabra, todo encuentra raíz en la palabra de Dios, porque es la verdad. Dios nos ha hablado y Él es quien norma cómo quiere su adoración. Pero de ahí a llevarlo a ese punto, yo creo que viene es extra bíblico. Sergio, ¿algo más? ¿O te tiro otra pregunta que tengo por aquí, una chistera? No, dale, sigamos. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Excelente. Entonces, bueno, imagínense que ustedes saben que a mí me siguen muchos hermanitos pentes. Yo soy pente, más pente que reformado. Pero pasa que muchos jóvenes me escriben que pues son líderes de alabanza, y pues sus pastores o sus líderes de alabanza, o como ellos son miembros, cantan unas canciones como regulismis, que a veces parecen heréticas. ¿Qué consejos les darían ustedes a esos chicos que de pronto están con el corazón entristecido ahí tocando la guitarra? No se sienten como, ¿qué consejos le darían? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo podemos consolarlos con un consejo, amigo? Otra vez, ¿qué cantan tipo de canciones como? Así como regular, ¿Regulares? ¿Qué es eso? A ver, Tiene tus términos, amigo. Tipo, Espíritu Santo llena este lugar, cosas así, como letras distorsionadas que como que no van acorde al consejo bíblico. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Ok, mira. Aunque yo creo que regresando antes que diga Sergio, estos versículos claves de Colosenses 3 y Efesios 5, donde dice, Pablo está diciendo, ¿no? Cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces ahí tenemos ya una gama de cosas que podemos cantar. ¿Qué cantamos y qué no cantamos? Sale mucho primero de la convicción que existe en la iglesia local y que fluye del liderazgo de los pastores ahí, ¿no? O sea, si en el liderazgo de los pastores hay un deseo que se canten ciertas canciones o un deseo de que no se canten ciertas canciones, los chicos deben decir, bueno, vamos a ajustarnos a eso, ¿no? Y hacerlo con un corazón contento, ¿no? Porque al final hay mucho más que podemos cantar. Hace un tiempo atrás, Coalición por el Evangelio sacó un librito en PDF que es gratis, que se llama Adoración, así se llama, Adoración.
y tiene muchos capítulos pequeños acerca de la alabanza y la adoración, principios. Y a mí me tocó escribir 2 capítulos, y uno de esos es cómo escogemos las canciones que cantamos. Y yo menciono precisamente estos versículos de Colosenses 3 y hablo de himnos, salmos, cánticos espirituales. Y la analogía que yo uso para compararlo, porque a mí me ha servido mucho, es como un chef que te está preparando un menú. Y este chef, cuando te prepara un menú, no te va a servir nada más 5 postres, ¿verdad? Y no te va a dar el platillo principal o la carne, o no te va a dar verduras, y no te va a dar sin puro postre y puro cosas dulces. Cualquier madre, cualquier padre que hiciera eso, nosotros diríamos que está siendo muy responsable. Ahora, los hijos van a estar encantados de que les den puro postre, pero un padre responsable sabe que una dieta debe ser balanceada. Tú le das carne, y tú le das verduras, y tú le das postre también, cosas que pueden... Y yo hacía la analogía esta de los platillos de una dieta balanceada con los himnos, salmos y cánticos espirituales. Yo creo que hay cánticos espirituales, sencillos, cortitos, bonitos, que son como un postre para el alma. No están diciendo muchas verdades teológicas como lo que estamos diciendo ahorita. No son así como saludables como los salmos, como las vegetales y las ensaladas, pero son ricos. Ahora, si yo sirvo puras de esas canciones los domingos, voy a ser muy responsable porque le voy a dar a la gente lo que le gusta, pero no los estoy nutriendo bien. Ahora, el otro lado también hay que tener cuidado. Si yo les doy nada más carne, muchas veces la gente se puede atragantar y no puede como digerir. Entonces, ¿qué hago uno? Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Jonathan y Sara y el resto del equipo de alabanza hacen un buen equipo, hacen un buen trabajo en esto de la iglesia, donde ellos encuentran canciones, donde hay unas canciones que están diciendo unas verdades, y después de esa cantamos una canción quizá más suave, que no tiene tanta letra, quizás solamente nos hace meditar en lo que acabamos de cantar. Yo considero que esa es una manera sabia de aplicar el principio que nos está llamando Pablo en Colosenses y en Efesios, de cantar entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, hablándonos, animándonos, exhortándonos los unos a los otros con eso mismo, ¿no? Quiero contar una historia. Una vez estuve en una iglesia donde cuando me metí, estaba alguien dirigiendo la alabanza, vi todas las letras, cantaron como 4 canciones ese domingo. En todas las canciones no había ninguna referencia directa a la obra de Cristo en la cruz, ninguna. Todas las canciones hablaban de Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es bueno, que son verdad, pero no había una intencionalidad de enfatizar la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿no? Y yo me salí de ahí como, eso me tocó mucho, porque yo dije, seguro que si yo hablo con el líder de alabanza y le digo, mira, te faltó, porque no fuiste intencional en poner por lo menos algo que hable específicamente de cómo Cristo vino a salvarnos. Yo creo que la persona me hubiera dicho, no tuve la oportunidad de hablar, pero yo creo que me hubiera dicho, es que el evangelio está implícito en esas letras. Y yo diría, yo creo que nosotros no estamos llamados a que el evangelio esté implícito, sino que el evangelio esté explícito en nuestros tiempos de alabanza, que nosotros podamos ser explícitos y ser intencionales. Ahora, el otro lado de esa historia es una vez que estuve en otra iglesia, donde cantamos muchos himnos, y había mucha verdad teológica muy rica. Pero en todo el momento que cantamos los himnos, no hubo un momento, todos los himnos estaban cantados en tercera persona, y no hubo ningún momento en el que ni el líder de alabanza, ni la canción misma nos llamara a decirle a Dios, hablándole a Él directamente y decirle, Padre, te amo, Padre, te amamos. Entonces, ¿qué quiero decir con estos 2 ejemplos? Que necesitamos una dieta rica y balanceada, que los momentos en los que necesitamos llenarnos de la verdad y la doctrina de Dios, hay momento para eso, hay momentos para cantar canciones que calman al alma, como ven Espíritu, quédate aquí conmigo, abrázame, Señor, porque mi alma clama por ti. Y los salmos nos dan muchos ejemplos de momentos así. ¿Dónde estás, Señor? ¿Hasta cuándo?
Yo creo que nosotros, a veces, nosotros no nos atrevemos a cantar todo lo que dicen los salmos, pero ahí está en los salmos, era parte de la adoración del pueblo. Y hay momentos donde nosotros debemos de cantar cosas que le están, que están edificando mi alma, reconociendo mi identidad delante del Señor, y letras que pues como la carne, donde dice, este es Dios, esta es su gloria, su grandeza, ha dado su Hijo, este es su plan. Entonces necesitamos todo. Yo creo que por eso Pablo fue muy, muy intencional en mencionar estas distintas, porque todo debe ser parte de nuestro menú que le traemos al pueblo a cantar y adorar, ¿no? Ese sería mi consejo para esos jóvenes. Esos jóvenes no canten solamente lo que les gusta, canten lo que sí te hace bien al alma, pero canta lo que a veces no quisieras cantar, pero que tu alma necesita cantar. Es una manera de nosotros seguimos discipulando a la iglesia. ¿Alguien haría una objeción, Sergio? Por ejemplo, voy a ponerme en el papel de un hermano por ahí. Por ejemplo, si yo canto, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Entonces dirá, pero eso no es bíblico. O sea, ¿tú cómo ves eso ahí? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con cómo la iglesia va a discipular a los demás. Mira, yo nunca he cantado esta canción en ningún lugar. Yo sé que hay gente que cuando la canta le bendice mucho el corazón. Yo nunca la he cantado porque lo que la canción dice es que cuando yo hago ese acto, entonces Dios va a hacer esto en mí. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de levantar las manos. Y yo creo que es oportuno que nuestras canciones nos hagan una invitación a levantar las manos como un símbolo de rendirnos, como un símbolo, pero es que la Biblia nunca nos apunta a que levantar las manos va a hacer que Dios haga algo. Esa sería mi objeción con esa canción. O sea, quizá cuando levanto las manos me siento bien porque me estoy rindiendo, pero no significa que cuando levante las manos ahora Dios va a actuar y ahora Dios va a hacer algo. Ese sería mi único objeción. Yo diría, hay que tener cuidado con que nosotros le demos a entender a la gente algo así. Le podemos dejar entender que alza tus manos y derrámale tu corazón al Señor y ríndete a Él, o llora ante su presencia, o lo que quieras. O levanta tus manos en señal de victoria, ¿no? Como nos muestran los salmos. Pero levanto las manos para que yo entonces para que Dios comience a obrar en mí. Ahí es donde yo creo que depende del discernimiento que cada uno tenga. Y alguien me puede objetar eso y yo decir, está bien, mi hermano, yo creo que si la quieres cantar en tu iglesia, solo ten cuidado que la gente no se lleve la impresión de que aquí está sucediendo algo mágico, sino que Dios está presente y su presencia es real y es sobrenatural, pero no es... La diferencia entre darle a entender a la gente que la presencia de Dios es algo mágico, algo sobrenatural, es que cuando la presencia de Dios es sobrenatural, Él hace cosas que yo no entiendo, pero está fuera de mis manos, como manipularlo. Cuando damos a entender que lo que yo haga va a mover a Dios, eso ya estoy dando a entender que esto es magia. Está en mis manos que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Ahí es donde yo diría, hay que tener cuidado cuando le damos a la gente, ni siquiera entender algo así, que lo que yo haga va a hacer que Dios haga cierta cosa. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que ideas tienen consecuencias. Y la gente canta lo que cree y cree lo que canta. Yo creo que hay espacio. Hay canciones que yo de manera personal, de nuevo, volviendo a lo que decía ahorita, yo tengo una base de datos y tengo vivencias con el Señor que hacen posible que yo escuche o use una canción de manera personal con cierto entendimiento, que quizás no es lo más sabio hacerlo de manera corporativa, porque yo tengo un montón de gente que, quién sabe, el entendimiento que trae cuando algo es cantado. Yo tendría cuidado con ideas como decía Sergio, tendría cuidado con ideas que yo cuando hago esto, entonces esto ocurre. Parece plantar un pensamiento de que hacer eso resulta automáticamente en esto otro.
Y eso yo consideraría que no es bíblico. En ningún lugar dice, cuando tú alzas tus manos, esto va a ocurrir. Ahora, si yo como una expresión de amor, de devoción al Señor digo, Señor, yo alzo mis manos en señal de rendición y yo te pido que al hacer eso tú hagas X o Y, eso es otra cosa. O sea, yo puedo levantar mis manos en alabanza porque me emocioné y praise the Lord. O levanto mis manos porque digo, ya no puedo más, me rendí y alcé mis manos como una señal de aquí estoy. Pero es una disposición del corazón más que una declaración de que esto va a ocurrir. De nuevo, yo nunca la he cantado, no, de hecho no conozco necesariamente de dónde viene. O sea que no tengo el contexto de todas las letras, no sé exactamente todo lo que dice la canción, pero la frase misma, yo sencillamente diría, ser sabios, ser intencionales, piensen en lo que cantan. Sobre todo el líder de alabanza tiene que darse el lujo de sentarse con las canciones que le va a dar a la iglesia y decir, ok, ¿qué dice esta canción? ¿Es esto verdad? ¿Comunica a lo que la palabra enseña? ¿Comunica algo que puede ser tropiezo, puede ser confuso? ¿Pudiera sembrar en alguien una idea que no necesariamente es bíblica? Y sencillamente tomar decisiones con sabiduría basadas en la palabra de Dios. Pero yo creo que también hay espacio para, por ejemplo, cuando uno ve los salmos, yo creo que hablábamos de esto la otra vez, los salmistas se dieron espacio para, como dicen, wrestle, como luchar con aún el sufrimiento, cosas que ellos no eran necesariamente ciertas, pero eran lo que sentían. Y se dieron la libertad, o el Señor se dio la libertad de ponerlo plasmado en su palabra y que el pueblo de Israel lo cantara. Entonces, como por ejemplo, aunque es un salmo mesiánico, digamos, el decir, ¿por qué tú me has abandonado? El salmista sentía muchas veces que Dios se había ido, que lo había abandonado, que el enemigo está a punto de pisotearlo. Él decía, ¿por qué me has dejado? Y en otros, en el Salmo 103 dice, no te olvides de sus beneficios, alma mía. Entonces vemos como una lucha en canción y en oración con el Señor, que yo creo que es apropiada para la iglesia también, porque como dice Sergio, una canción en la iglesia no existe de manera aislada, existe en el contexto de una dieta completa, y el permitir que alguien exprese de manera cantada, me siento solo y abandonado, y la próxima canción dice, tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás. O sea, hay una dieta. Le has permitido a alguien expresar algo profundo en su corazón, que Dios sabe que está ahí, que Él siente, pero después le predicaste que Dios sí está. Y eso es lo que la iglesia necesita. Bueno, eso no necesariamente tiene que ver con el alzar las manos o no, pero sí, es ser sabios e intencionales con cada letra que cantamos. Fabricio, tú sí estás de desacuerdo, ¿verdad, Fabricio? Tú no estás de acuerdo con nosotros. No, sí, yo no tengo nada que añadir. Ok, entonces, no sé si respondimos bien la pregunta como a ese joven, ¿qué le diríamos? Que se vaya de esa iglesia. ¿Qué le decimos a un chico que, o sea, por más que he intentado, yo a veces me confronto porque a veces me dicen no solamente las canciones, sino la predicación, y yo decirle sin contexto, ahí, brother, vete a tu iglesia, eso no es así tan fácil. Claro. Pero que no, o sea, un joven que está en una iglesia donde cantan algo así y el joven no quisiera cantar eso, sí. o un joven... Bueno, yo creo que también es como decíamos, es en el contexto donde estamos, ¿no? Y si ese joven entiende que Dios lo tiene en ese lugar, no le ha dado... Yo no creo que salir de una iglesia para irse a otra por una canción es una buena razón, no. Hay otras razones que son razones válidas para las cuales salir de una iglesia. Entonces, quizá esto es solamente un aspecto y hay muchas más razones de las cuales este joven pensaría, quiero salir o entiendo que Dios me está guiando a otro lugar. Entonces, a este joven sería, no solamente te enfoques en esa canción, sino enfócate en todo lo que está pasando en esta iglesia. Y si Dios te tiene en ese lugar, tú puedes adorar al Señor. O sea, tú puedes adorar al Señor con la libertad de saber que en tu corazón tú estás entendiendo, y como me gustó lo que dijo Jonathan hace rato, Jerez, en tu mente ya tienes todo este vocabulario, experiencia con Dios, entendimiento de la palabra, que aunque toda la gente a tu alrededor esté levantando las manos para recibir un milagro, tú puedes levantarlas para decir, Señor, bueno, yo las levanto porque yo me estoy rindiendo a ti. Tan sencillo como eso, ¿no? O sea, el hecho de que los demás
estén quizá poniendo una intención incorrecta, no significa que esa intención incorrecta la debo de tener yo también, automáticamente por una canción. Es decir, por eso ahí yo estoy trayendo la intención de lo que la canción dice. Quizá tenga que yo dar más pasos en mi corazón, pero una canción así no me tumbaría. Yo estoy en una iglesia y están cantando esa, yo no me voy a salir del servicio. No voy a decir que sus hermanos son herejes, por supuesto que no. Y yo creo que en la iglesia debemos tener mucho cuidado con eso, que estamos, y simplemente en las iglesias estamos teniendo a veces diferentes prácticas y nos estamos peleando demasiado por cosas que no son de primera instancia o de segunda, sino ya como de tercera, ya como preferencias. Y eso nos impacta o nos indigna tanto porque no están entendiendo el Evangelio como yo, que no son dignos de mí aquí. Pero no, o sea, Dios está tratando con todos sus hijos, con toda su iglesia. Entonces, aún sería esa oportunidad. Este joven que está en un lugar así, quizá ese es el momento ideal para orar por su iglesia. Levanta tus manos y ora por tu iglesia, que quizá están mirando a Dios de una manera a ver qué le sacan a Dios. Bueno, ora por ellos, Señor, danos un entendimiento saludable de tú quién eres a nosotros aquí como iglesia, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para adorar al Señor así. Maravilloso. No, alguien comentaba ahí que no, yo no estoy de acuerdo, no sé, sino que yo trato de exponer aquí los problemas que la gente está pues, teniendo en este tema. Ahora, muy brevemente cada uno, porque nos estamos extendiendo súper, nos va a tocar hacer otro live, pero muy me gustaría saber ustedes qué opinan, Fabricio. ¿Las denominaciones influyen en la forma en que tú adoras, escoges las canciones y todo eso? ¿Qué opinas? Sí, o sea, históricamente eso es inescapable. O sea, pensando en la iglesia griega ortodoxa, pensando en la iglesia católica romana, la ortodoxa cóptica, o sea, en el este hay muchísimas iglesias que en América Latina ni estamos conscientes que existen. Luego ya de ahí, después de la Reforma Protestante, tienes a los luteranos, a los anglicanos, más adelante tienes a los metodistas, presbiterianos, bautistas, y dentro de cada una tienes sabores y colores de todo tipo. Pero principalmente, por ejemplo, en las denominaciones más históricas tienes cierta liturgia establecida que no cambia, ¿no? Hay un libro muy bueno que yo les recomendaría, no sé si está traducido al español, pero se llama Christ-Centered Worship, o adoración cristocéntrica, adoración centrada en Cristo. Y una de las partes del libro traza la historia de la liturgia de la iglesia desde muy temprano y su desarrollo dentro de la historia de la iglesia, y trata de minar ciertas prácticas que pueden ser implementadas el día de hoy. Por ejemplo, mi iglesia es la denominación de Sovereign Grace, que es Gracia Soberana, pentarreformada, se podría decir, reformado carismático, y hay ciertas cosas, por ejemplo, comenzamos la adoración con lo que se llama el llamado a la adoración. Y eso para reconocer que nuestra adoración no comienza con nuestras ideas o con nuestra iniciativa. Siempre comenzamos con la palabra de Dios revelándonos quién es Él, diciéndonos su carácter, sus obras, y entonces nosotros respondemos, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Entonces, y terminamos, por ejemplo, la adoración con una benedicción, que es un texto de las palabras, de las escrituras, que nos invita a ir. Ahora que ya hemos participado de la adoración, ahora que ya hemos recibido de su gracia por medio de los sacramentos, por medio de la predicación, por medio de cantar juntos, orar, todas estas cosas que hacemos, vamos y entonces vivimos como cristianos compartiendo el evangelio, creciendo en santificación, etcétera, etcétera. Y dentro de esto, lo que Christ-Centered Worship habla es que nuestra liturgia tiene una forma que el clímax termina siendo el evangelio y Cristo mismo, que es el centro de nuestra adoración. Entonces, iniciamos con un llamado a la adoración. Usualmente hay una confesión de pecados, ya sea congregacional, una canción, un texto, una confesión de fe antigua. Hay ciertas cosas que pueden caber ahí. Adoración o recordar nuestro perdón de nuestros pecados. Canciones que hablan más sobre el sacrificio de Jesús y su obra. Y más elementos de los que podríamos hablar, pero no quiero tomar mucho tiempo. Entonces, dentro de cada denominación va a haber prácticas e inclusive aquellos que son no denominacionales o que son de denominaciones más jóvenes, siempre tienen prácticas que son
como parte de su tradición, porque somos criaturas de hábito. Siempre tenemos cosas en las que repetimos cosas, repetimos prácticas, inclusive aquellos que se creen muy nuevos y lo que sea, siempre tienen formas de hacer las cosas que se repiten. Entonces, dentro de cada denominación va a haber una liturgia consistente o no tan consistente, pero todos tenemos nuestras cositas que hacemos. Entonces, por ahí para empezar ese tema. Genial. Antes de que sigan los demás, hay debajo de Sergio una cajita de preguntas. Es que los comentarios están haciendo preguntas y se me van y se me olvidan. Si las pueden hacer debajo de Sergio una cajita, un simbolito con una preguntita, ahí las puedo leer mucho mejor. No sé si alguien quiere aportar algo más aquí, chicos. Darles las gracias y decirles que estamos, Fabricio ha mencionado varios recursos, algunos están en inglés, no se han traducido. Yo mencioné este PDF que tiene Coalición por el Evangelio que se llama Adoración. Si van a Coalición por el Evangelio y pongan PDF Adoración, van a encontrar, es gratis, lo pueden descargar. Tiene varios recursos acerca de líderes de alabanza, escogiendo canciones, todo eso. Jonathan Jerez está escribiendo un libro precisamente para líderes de alabanza y cómo pueden tener todos estos recursos que va a salir en español el próximo año. Yo acabo de terminar uno acerca del corazón de los adoradores, que también va a salir el próximo año. Entonces, nuestro deseo de verdad es que cada vez más la iglesia latina tenga una adoración rica al Señor, donde nosotros reconocemos su grandeza y le respondemos con todo lo que somos, no solamente con una parte de nuestro ser, no solo con nuestro intelecto, pero con todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, como dice Romanos, que nos entreguemos a Él como sacrificios vivos, completos. Genial. Ojalá puedan pasar el PDF por ahí. No, yo iba a decir que formas, métodos, medios cambian. Lo más importante que cada uno de nosotros puede hacer, líder de alabanza o no líder de alabanza, músico o congregante, es conocer la palabra de Dios. Ahí es donde siempre terminamos, es conocer la palabra de Dios. Conoce tu Biblia, conoce la palabra de Dios y hazlo en el contexto de tu iglesia local, con tus líderes y tus hermanos y hermanas, y desmenuza su palabra y literalmente cómetela de manera que te llene, porque distintas, como decía Fabricio, distintas denominaciones, distintas tradiciones adoptan y han adoptado formas distintas a través de toda la historia de la iglesia, y todo eso es riqueza. Y el saber qué usar, cuándo usarlo, cómo usarlo, es todo sabiduría. Porque la Biblia no nos da el cómo hacer esto, nos da todo nos hablas de quién Dios es, qué Él ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer, cómo se ha revelado en la persona de Jesús, y todo lo how to, cómo se hace esto en términos de métodos y formas en liturgia, no lo encontramos en la Biblia. Son principios que la iglesia ha utilizado a través de la historia para hacer lo que hablamos, para adorar a Dios, para comunicar y exaltar su gloria, para comunicar su verdad, y todo eso cambia, pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Amén. Y el conocer su palabra te va a ayudar a ser sabio para cómo implementar esas cosas en tu iglesia. Tengo una pregunta picante, la he visto y recordada. Muchachos, si no la quieren responder, yo no sé, porque yo sé que es su profesión y temas, pero la tiro y de pronto. Yo creo que Sergio sí la puede. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, no sé, Redimido, Hillsong, Betel y todas estas bandas, ¿ustedes cantarían esas canciones? ¿Ustedes las escuchan? ¿O ustedes qué opinión tienen? ¿Tienes que tener la respuesta? Dale. Sí y no. A ver, ajá. ¿Ya haces la respuesta? Sí y no. Ya está. Y así quedamos. No, hay algunos que, o sea, mira, yo escucho más música en inglés, no sé por qué. Escribo en español, pero escucho más música en inglés. En español no, y sobre todo los últimos
cantantes, líderes de alabanza, los de estos últimos años en español, la verdad no los conozco mucho. Yo me quedé en la época de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, todo eso. Eso fue como mi época, ¿no? Y oía mucha música en español. Claro que en aquel tiempo se escribía mucho en español, después se empezó a traducir mucho otra vez. Y yo escucho mucha música en inglés y muchas canciones que me han bendecido mucho, mucho, mucho. Y no escucho muchas, no cantaría algunas, una porque no la conozco, otras porque te voy a decir por qué. Mira, yo crecí, de niño me llevaron a una iglesia bautista. Ahí me bauticé a los 11 años. Pero después mi papá tuvo un encuentro con Dios muy, muy radical, Okay. y que lo llevó a ser pastor. Y entonces él fue pastor en una iglesia, y sigue siendo pastor en una iglesia pentecostal, donde yo pasé toda mi adolescencia. Entonces toda mi niñez fue en la iglesia bautista, toda mi adolescencia en la iglesia pentecostal, que es donde yo aprendí a dirigir alabanza y comencé a dirigir alabanza. Yo cantaba todas las canciones, algunas de las que han mencionado aquí, ¿no? Entonces, yo te voy a decir qué es lo que cambió en mí, y quizá esto le ayude a muchos. Cuando yo crecí toda mi adolescencia, a mí había de verdad un deseo de adorar a Dios con todo mi corazón. Y yo cantaba todas esas canciones de alabanza, y la gente cantaba y danzaba y todo eso. Llegó un momento en el cual por la providencia del Señor, el Señor me empezó a hacerme estar al pendiente, a entender el Evangelio y la gracia. Y ahí yo me di cuenta que mi entendimiento de la adoración estaba incompleto. No es que estaba mal, pero estaba incompleto. Y te lo voy a explicar. Antes yo creía que adorar a Dios significaba mostrarle a Dios cuánto lo amo, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, como yo lo puedo hacer. Esa era mi definición de adoración. En mi adolescencia, cuando yo comencé a dirigir alabanza, así escribía canciones, así dirigía la adoración. Entre más yo veía que la gente, entre más yo pudiera hacer que la gente respondiera, porque mi entendimiento era adorar es yo mostrarle a Dios cuánto le amo. Pero después me di cuenta, leyendo la escritura, leyendo algunos autores, Jonathan Edwards, como se ha mencionado, y mismo John Piper, que mi definición estaba a la mitad. Era la segunda parte, porque la primera parte de adorar significa contemplar y entender cuánto Él me amó. Y cuando yo entiendo cuánto Él me amó, ahora yo quiero demostrarle a Él cuánto lo amo. Entonces, mira, no es que yo estaba equivocado, mi entendimiento estaba incompleto. Y creo que algunos que el Señor por su gracia nos ha abierto nuestros ojos para ver el Evangelio, y nos damos cuenta que adorar no comienza en mí queriéndole decir a Dios cuánto lo amo, pero comienza en Él. Cuando yo veo cuánto Él me amó, como dice Juan, entonces yo respondo en amor. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, inmediatamente creemos que los demás que tienen un entendimiento a la mitad están mal. No están mal, están incompletos. Les falta entender que la adoración no nace en mí por mi propio deseo, sino nace en Él. Él tomó la iniciativa de venir a buscarme y salvarme. Entonces, lo que ahora yo tengo un entendimiento más abierto y más claro. Lo que a mí me da tristeza es que muchos que tienen un entendimiento más grande, más claro, menosprecian y entonces tildan de incorrectos a los que solamente tienen la segunda parte. Quiero mostrarle a Dios cuánto lo amo. Entonces, cuando tú ves muchas expresiones alegres de celebración, tú dices, eso era antes que yo entendiera el Evangelio. ¿Y sabes lo que yo me doy cuenta, Jonathan, Murcia? Me he dado cuenta, y esto me da tristeza, que entonces algunos que han entendido más en forma completa y dicen, bueno, no, es que comienzan dándome cuenta cuánto Él me amó. Ahora se quedan solo en la primera parte y se olvidan de la segunda parte. Y entonces solamente se quedan ahí pasivos, inertes, diciendo cuánto Dios me ama, cuánto Dios me ama. Y aquella pasión que había en sus corazones de adorar a Dios con todo, de levantar las manos o de saltar o de lo que sea, quedó atrás, porque según ellos, esto ya no es parte de mi entendimiento de lo que es adoración.
Pero ¿sabes qué está pasando ahora? Para muchos jóvenes se quedan ahora solo con la primera parte y se olvidan de la segunda parte y están tan incompletos como los que estaban en la segunda parte, creyendo que ahora nosotros sí adoramos bien, pero estamos adorando igual incompletamente. Para que la adoración sea adoración, yo tengo que ver a Él cuánto Él me amó y ahora responder con todo cuánto Él me amó. Es entender que mi adoración es la respuesta a su amor y es derramar mi amor a Él con todo. Entonces mi invitación para todos aquellos que quizá ahora están en iglesias bíblicas, iglesias reformadas, es deleítate en cuanto Dios te amó, pero adórale también con todo, porque eso es parte de nuestro llamado, adorarle a Él. Nosotros queremos tener una adoración bíblica y más completa, pero a veces creemos que una adoración bíblica es quitar toda esta segunda parte y quedarnos solo con la primera. Y por eso todas las preguntas que muchas veces surgen aquí. Entonces, estas canciones de aquí están mal, están mal, están mal. Digo, es que si estas canciones de esta respuesta fluyen de tu entendimiento de la primera parte, que Dios me amó, están bien. No tienes por qué preocuparte, porque tú sabes ahora por qué lo estás haciendo. No lo haces solo creyendo que sale de aquí para allá, sino lo haces como una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando yo empecé a ver la adoración así, me cambió. Y por mucho tiempo, tengo que confesarlo, me quedé solamente en la primera parte. Y empecé a olvidarme cosas de la segunda parte, que eran parte de mi adolescencia, hasta que el Señor me recordó y me dijo, yo ahora por mi gracia te he dado la capacidad de ver lo que tenías. Y ahora tener un entendimiento completo de lo que es la adoración. Pero no olvides entregarte con todo. No dejes eso atrás, porque eso también es parte de cómo adoramos al Señor. ¿Sabes que me pones a pensar también que muchas veces uno, así como en la doctrina, uno como que tiene un poquito más de luz y quizás más claridad del evangelio más centrado en el texto, como que se vuelve soberbio, ¿no? Como que yo escucho tal música y ustedes escuchan esa música ahí toda al aire, ahí toda... Me pone a reflexionar eso. ¿A ustedes, chicos, alguna opinión o hasta ahí? Dejamos Yo creo ahí. que Sergio le dio el clavo. Yo te iba a decir que, honestamente, Sergio, porque servimos en la misma iglesia, yo creo que tenemos una filosofía muy similar. Yo tiendo a no seguir corrientes de ningún lado. Okay. Yo no sigo corrientes y eso me ha dado a mí, uno, no sigo corrientes y dos, yo estoy muy ocupado con mi iglesia local. Estoy muy ocupado con mi iglesia local, con gente que yo de hecho sí conozco. Sé sus nombres y apellidos y vidas. Y ellos me conocen a mí. Lo que está pasando a nivel global, qué bueno saber. Con toda la tecnología, sí, esto ocurrió por allá, esto por acá. Pero yo también tengo el convencimiento de que la mayoría de las personas, mayoría, que andan diciendo que si se canta de fulano, de esta banda, de aquella banda, de esto, de aquello, lo único que han leído o visto es ruido. Y realmente no se dan la tarea de conocer, de leer a profundidad, de llegar a conclusiones sabias, concretas, con reales hechos. Escuchan el ruido de su denominación, de su círculo y su burbuja que dice, aquellos son herejes, estos son esto, estos son aquello, y lo repiten como papagayos y no tienen idea, porque si le preguntas un ejemplo de por qué tú dices que tal denominación o tal grupo es herético, tú me das un ejemplo, la mayoría de la gente no te puede decir por qué. Te dice porque lo dijo el pastor fulano, o porque lo dijo el pastor fulano o el teólogo fulano que yo sigo. No tiene idea de por qué dice lo que dice. Entonces yo por eso esas cosas honestamente no me importan mucho. Yo leo, investigo, llego a conclusiones, trato de tomar decisiones con sabiduría, no sigo corrientes. Yo amo canciones y si hay una canción buena que yo entiendo que puede ser de bendición a mi iglesia en el contexto de la liturgia de mi iglesia y toda su dieta, yo la canto, venga de donde venga. Y además, yo creo que, como tú hablabas de la soberbia, la iglesia de Dios no es perfecta. No lo es, pero es la iglesia de Dios. Ninguna denominación es perfecta, ni tiene toda la verdad. Todos somos parte de la iglesia. Todos vemos todavía de manera incompleta. Entonces, todos tenemos algo que aprender de todos aquellos que criticamos. Tenemos algo que aprender. Y yo creo que mi iglesia local es enriquecida y bendecida
cuando yo tomo música de los pentecostales, de los reformados, de los que cantan himnos modernos, de los que cantan coritos, de los que brincan y saltan, de los que componen letras que son súper largas y otras que no, de los que tienen creencias doctrinales con las que yo tengo preguntas o inquietudes o no estoy de acuerdo. Yo soy muy cuidadoso y me doy la tarea de realmente escuchar. Cuando alguien me dice, tal iglesia son herejes, lo primero que yo hago es, yo me pongo a oír sermones, a escuchar de ellos directamente, y a veces llego a conclusiones completamente diferentes a mucha gente en mis círculos. Esto a mí me ha preservado en mi corazón, honestamente, y me ha dado también la libertad de servir a mi iglesia local con canciones que yo creo que bendicen a mi iglesia local. Y hay un montón de gente que critica porque yo canto esto, canto aquello. No me quita el sueño, porque Dios me llamó a pastorear y a servir a la gente en mi iglesia local. Oye, aquí acaba de Rubio tirar un comentario que a mí no se me había ocurrido, pero lo he pensado. Rubio dice, ustedes como servidores latinos, ¿no se acercan más a los ritmos musicales latinos para componer alabanzas? Salsa, merengue, bossa nova, vallenato, cucaracha, cumbia. ¿Qué opinas, Fabricio? Men, esta es una pregunta con la que estamos constantemente luchando, ¿no? Encontrar el balance, especialmente en lo que hacemos con Sovereign Grace Music, ¿no? Hubo un álbum que sacamos que se llamaba Ahí en la Cruz, y eso fue antes de mi tiempo, hace como 10 años, que trataron de meter estilos latinos. Ahora, fueron tocados por americanos, entonces en cierta forma se siente así como que un poquito muy sanitizado, se siente muy artificial, es la palabra que está buscando. Y terminó siendo un fracaso completo como álbum. Hay canciones buenas dentro del álbum, pero en la forma en la que fue empacada la canción no fue efectiva. Ahora, después de eso, yo creo que es importante reconocer que vivimos en un mundo globalizado. El globalismo no se va a ir a ningún lado y la música que es escuchada alrededor de todo el mundo es el pop rock. El pop rock, igual. Entonces, en cierta forma, si el objetivo de la alabanza es servir a la congregación para que cante, queremos facilitarlo con los estilos. Por ejemplo, en los contextos en los que yo he estado, que no son muchos, pero la mayoría en Estados Unidos y México, si pones un género como reggaetón, bachata, cumbia, lo que sea, vas a terminar distrayendo más que edificando. La gente va a ser como, ya salió la fiesta. Ahora hay maneras de hacerlo de una manera que sirva. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Iglesia del Pueblo, y Sergio y yo hablamos de esto el año pasado, hicieron un arreglo de un himno y le pusieron un ritmo como que no fue disimulado, o sea, no fue así en tu cara, salen los bailarines y todo, ¿no? O sea, fue de una manera muy, como se dice en inglés, tasteful, muy bien hecho y que reflejaba, ¿no?, la diversidad cultural dentro de la iglesia. La Iglesia del Pueblo es muy diversa, Wheaton Bible Church es muy diversa culturalmente. Entonces lo que estaban tratando de hacer ellos es reflejar esa diversidad cultural con el estilo. Pero, si no me equivoco, Sergio, esto es una ocasión, como se dice, muy única, ¿no? O sea, no es la norma dentro de tu congregación. O sea, por la generalidad y qué tan vasta la cultura es dentro de la iglesia, lo que más les sirve es la música moderna, ¿no? Sergio, no sé si tengas algo que añadir. Sí, de acuerdo contigo en que vivimos en un tiempo donde la cultura es muy global y las canciones que yo he escrito o he arreglado así, porque sí tenemos más, tú te estás refiriendo a la de Alabada del Gran Rey, que fue un himno que arreglamos con charango y cosas así para un servicio especial. Y tenemos otras canciones que hemos cantado en Iglesia del Pueblo y como decía Jonathan Jerez hace rato, es pensando en iglesia local. Yo escribía canciones así, con matices, trayendo matices de ritmos latinos dentro para que no lleguen a ser distracción. Yo concuerdo en eso que tú dices. Yo creo que si yo ahorita mismo cantara una canción completamente salsa o completamente norteña en mi congregación, distraería más de lo que enriquecería ese tiempo de oración. Pero las veces que hemos añadido elementos como el charango, percusiones, acordeón en otras veces, como elementos de una canción que le dan matices nuevos,
eso ha sido lindísimo y la congregación ha respondido con mucha alegría, porque es como mucho el sonido de nuestras tierras, ¿no? Entonces, sí hay canciones así, lo que pasa es que a lo mejor la gente no las ha oído, pero sí hemos escrito canciones así. Y también sucede, uno es tu contexto, es tu iglesia, y otro eres tú mismo. Honestamente, yo nací en Estados Unidos, pasé parte de mi vida también en Latinoamérica, crecí escuchando música americana. Si tú me preguntas, yo sé bailar merengue y salsa, y yo no creo que eso es pecado. Pero si tú me pides a mí componer y tocar merengue, salsa, bachata, la realidad es, yo no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Yo no sé. Lo que yo escucho, si tú abres mi Apple Music o Spotify, mis playlists y lo que yo escucho, no es música latina. Pero eso es yo, Jonathan Jerez, personalmente. Nada de bueno, nada de malo. Es just mi experiencia. Entonces, obviamente, cuando yo me siento a componer, lo que sale de mí, como una esponja, ¿verdad? Es todo lo que yo he consumido en mi vida. Entonces, eso me hace quien yo soy como artista, como creativo, como músico, como líder de alabanza. Y no hay nada de malo en eso. Entonces, si tú creciste en un contexto latinoamericano donde es salsa y demás, y eso bendice tu iglesia y la gente puede hacer todo lo que acabamos de hablar por una hora con cualquier estilo, hazlo. Exacto. Si tú quieres agarrar el Dios que adoramos y ponlo en merengue y que se toque en tu iglesia, hazlo. Que lo han hecho. Que lo han hecho, Sí, ya, todo. hazlo. La verdad, yo no sé cómo hacerlo porque yo no toco merengue, pero no tiene nada de malo. Oye, Jonathan, estás pidiendo que bailes. De lo que ¿Cómo bailas? uno se Quieren entera verte bailando. un danzor aquí. Oye, Ya, eso es todo. hablando de danzor, es inevitable esta pregunta. Estas danzas hebreas, o más bien voy a ampliar más la pregunta porque me la hicieron de diferentes formas. ¿Cómo la danza, la pintura y todas estas expresiones audiovisuales y estas cosas pueden como ayudarnos a comprender, se puede hacer en la iglesia? Te pongo un ejemplo que hace poquito vi un reel que pues no supe ni cómo interpretarlo. Vi una muchacha toda un poquito con unas danzas pintando y yo decía, ¿qué pinta? O sea, ¿qué está haciendo? Y al final pintó un león. Entonces el reel decía, anunciado que estaba glorificando a Dios con su arte, con la danza y la pintura. Eso, ¿qué es eso? O sea, eso se puede hacer, ¿no? Se puede adorar al Señor, se puede hacer dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Denme más contexto. No sé, ¿quién me puede ayudar con eso? Yo creo que, como decíamos antes, es muy importante tomar en cuenta tu contexto local. Esto no va a funcionar en todos lados y es muy particular de una tradición específica, ¿no? Dentro del pentecostalismo, la danza, los panderos, las telitas esas que así saltan y sale todo eso, o sea, es muy específico de cierta tradición, ¿no? Entonces, tienes que considerar tu contexto y no puedes internacionalizar y como que decir esto se tiene que hacer en todas las iglesias de todo el mundo, ¿no? Porque cada iglesia local, inclusive dentro de cada ciudad, tiene su expresión de adoración. Ahora, lo que sí voy a decir como un principio que debe gobernar todo esto, y creo que ya lo hablamos un poquito, es lo que John Piper llama la excelencia sin distracciones. Entonces, si en tu iglesia tienes a las personas danzando o alguien pintando, y lo que termina sucediendo es que todo el mundo está distraído por lo que está pasando, entonces ya estás violando un principio bíblico claro, que es la edificación de la congregación. Entonces tienes que estar muy consciente como pastor especialmente, de ver que lo que tú decides hacer los domingos está edificando o está distrayendo. Y es una constante lucha y análisis, ¿no? Estamos distrayendo a la congregación. Por ejemplo, una manera en la que puedes distraer a tu congregación es no tener músicos competentes. Y no me refiero a músicos profesionales, sino músicos que puedan tocar la música sin equivocarse cada 2 minutos o cada 2 notas más bien. Esa es una manera. La otra manera es tener música tan especializada, tan profesional, que la gente termina así como que tan enfocada en la música, ya bailando con la música. Entonces hay un balance, obviamente eso no es dogmático, pero dentro de eso. Ahora, si tienes a las bailarinas, están ahí y luego una se anda cayendo, que ahorita alguien mencionó que una vez danzó y se cayó, ya no lo hizo otra vez. Eso también es una distracción. También si tienes a alguien pintando y toda la gente está acá nada más viendo y no está realmente pensando en el contenido, que es, como decía ahorita, las palabras que están edificando al corazón, va a haber cierta edificación, pero va a llegar hasta cierto punto. Perdón, te interrumpo. O sea, por eso las canciones de ustedes en Soaring Grace, de Utah, son como un poquito planitas. Esa es la intención. O sea, me refiero que
como que suave en melodía, como que no hay tantos cambios, tantos instrumentos así haciendo cambios. Yo noto que su música es Bueno, así. Es por son eso. dos cosas con eso. Una es la canción en sí misma y la otra cosa es el arreglo. Por ejemplo, lo que tratamos de hacer con las canciones en sí mismas es que sean fáciles de cantar musicalmente, pero que al mismo tiempo sean interesantes y que den gusto cantar. O sea, porque puedes tener canciones muy simples que nada más sean dos notas y toda la canción es así, ¿no? Entonces, o sea, igual es el extremo. Ahora, con arreglos, en el último álbum que sacamos con Jonathan y Sara, muy intencionalmente reducimos la instrumentación, porque en América Latina particularmente lo que sucede en las iglesias es que copian exactamente cómo se graba el álbum, que en nuestra iglesia esa no es la práctica. O sea, los músicos sacan el arreglo el domingo a lo que va a servir a la congregación. Entonces, para compartir que, oigan, esta es una manera en la que las canciones se pueden cantar, no tienes que tener un sonido de auditorio así concierto de estadio, ¿no? Puedes tener una guitarra y un piano y eso es suficiente. Era más comunicar eso, pero las canciones se pueden arreglar de una cantidad enorme de maneras, igual que sea excelentemente no distractivo y que sirva a tu congregación local. O sea, esas dos cosas, esos dos principios yo creo que son los que deben gobernar cómo se ve a través de las diferentes iglesias. Más que agregar, Jonathan era danzor. Sí, yo iba a decir yo estoy pésimo haciendo eso. Honestamente, yo concuerdo con Fabricio. Yo creo que todo tiene un lugar dependiendo de tu contexto y sabiduría. Yo no puedo decir jamás, danzar es antibíblico, porque de hecho vemos referencias a la danza en la Biblia. ¿Cómo eso se veía? Es la pregunta. ¿Era un grupo coordinado en el altar? ¿Era un grupo atrás? Who knows? Yo no sé. Pero sí vemos que hay una referencia a danzar. Le ha cambiado mi lamento en baile, hay danza. No hay nada de malo con eso. Y como tu iglesia decida hacerlo, pues mi esperanza es que lo hagan con sabiduría, con excelencia, con la intención de edificar a la iglesia. Y yo sí he estado en contextos donde la iglesia es edificada, viendo a personas danzando y gozándose en el Señor. Y qué bueno por eso. Eso no tiene nada de malo. Si tu tradición y tu denominación y tu iglesia lo hace y edifica realmente a la iglesia en algún momento del servicio o durante todo el servicio, bien. Eso yo no le veo nada de malo. Sea pintura, sea danza, si lo hacen con sabiduría y para edificar, eso es. Sergio, ¿algo más para finalizar ahí? No, igual, concuerdo con los muchachos. Hemos usado en la iglesia eso, pintura, mientras hemos cantado en servicios específicos, alguien ha estado pintando, ya sea un versículo o algo. Otras veces hemos tenido un especial, me recuerdo en tiempos de Navidad, donde teníamos a alguien que estaba haciendo una danza. Es la manera, es como lo tenemos presente bíblico. Las artes fueron hechas para la gloria de Dios, la danza está en los salmos. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos de una manera que exalte a Dios con excelencia, con humildad y para la edificación del pueblo, ¿no? Estoy de acuerdo con la participación de los muchachos. Adelante. Jonathan, te puedo decir algo rápidamente, en 30 segundos. Algo que me llegó a la mente es, algo que sí yo creo que es importante es desmistificar esas prácticas sin quitar lo sobrenatural de la alabanza, la adoración, la reunión de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne y hace todo lo que hace, Dios está presente. Y Dios es Dios. Por tanto, Dios siempre está obrando. Y deberíamos esperar que cosas ocurran porque Dios está aquí, ¿verdad? Pero yo creo que se le ha puesto como un misticismo a estas cosas detrás, que realmente la Biblia no les da. Si tú danzas porque hay alegría y danzar es una expresión de gozo, y lo van a hacer de manera coordinada, con algo de coreografía, por una expresión de gozo y deleite en Dios, qué bueno. Pero todo el misticismo que hay detrás de la danza y que esto, danza profética, danza no sé qué, y que todas esas cosas son cosas agregadas que la Biblia nunca habla. Eso sí, entonces yo no tengo ningún problema con pintura, expresiones artísticas, danza y todo eso, pero cuando empezamos a agregarle cosas, significados o expectativas que vienen más como de un misticismo, y de hecho en muchas ocasiones sincretismo con otras prácticas, yo creo que es donde nos metemos en problemas. Y ahí tenemos entonces a los hermanos que son extra, súper, hiper conservadores, reaccionando y diciendo, mira por qué no se debe danzar, porque mira esto, el extremo. que es.
es el extremo. Entonces, eso es solo como una palabra de cautela. Excelente. Sí, yo creo también con eso, perdón, en 5 segundos, no te creas, es que a veces también dentro de esas denominaciones o tradiciones eclesiásticas hay cierto malentendimiento en cuanto a la revelación progresiva de las escrituras, y usualmente en esas denominaciones hay como un énfasis mayor en el Antiguo Testamento, que estamos en el altar, que cuando vamos a la iglesia estamos en el templo, todo ese tipo de palabras agarradas del Antiguo Testamento que no están realmente colocadas, ¿no?, en el contexto en el que estamos ahora. Que el templo, todo lo que apuntaba el templo era la persona y la obra de Jesucristo, que ahora revelada en la tierra, en la iglesia, con el Espíritu morando en ella. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que también influyen en el misticismo y todas esas cosas agregadas que realmente las escrituras no proponen. Sí, yo soy uno de los que también habla de esto mucho en las redes, porque yo creo que hay unos influenciadores de una línea de sana doctrina que todos lo están criticando, todos lo cogen los extremos y de una vez meten a todo el mundo ahí de este lado. Y yo creo que eso es dañino. Como tú bien dices, si hay un sincretismo, por ejemplo, el tema de las danzas. Yo veo que hay una especie de danzas hebraicas o algo así dentro de unas iglesias judaizantes. Entonces, una vez como que estas danzas no van y esto es antibíblico y tal, y eso es por like y reproducciones, y no hay una intención realmente de edificar o informar a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto también para música, para doctrina, para expresiones para eclesiásticos, extras eclesiásticos. Entonces tenemos que tener discernimiento para saber y entender esta diversidad de la iglesia del Señor, ¿verdad? Esto es importante. Gracias por esos apuntes, muchachos. Quiero hacer una última pregunta, no quiero quitarles más tiempo, ya creo que nos pasamos un poco el tema. Bueno, ya creo que traté de abarcar la mayor cantidad de preguntas, chicos. Ya la última sería que de pronto le escriban a Fabricio. Fabricio no le gusta que le sigan en su perfil personal, sino ahí en Sovereign Grey. No sé cómo, si ya me puedes abrir tu... No los voy a aceptar. Tengo una cuenta privada. Miren, le dan clic aquí en mi nombre y ahí despliegan los nombres de ellos, pueden seguirlos y bueno, hacerles preguntas de manera personal. No sé si ustedes responden en sus redes. La última pregunta, chicos, es dennos recursos. O sea, eso yo iba a decir. Hay muy poca literatura, a mi criterio, puedo estar equivocado, pero yo no conozco mucha literatura, muchos autores, blogs, podcasts. ¿Cómo los músicos, cómo la gente puede seguir informando su conciencia con estos temas? Yo eso estaba pensando exactamente ahorita. Hay un libro que ahorita estoy estudiando con Bob Kauflin y David Zimmer, con los que trabajo ahí en Sovereign Grace Music, que cambió la perspectiva sobre la adoración para Bob Kauflin. Y es este libro que se llama Engaging with God, A Biblical Theology of Worship. Creo que está traducido en español, creo que hay un PDF por ahí. Y yo, la verdad, este libro se lo recomiendo a todo mundo. O sea, es una teología bíblica, o sea, que comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, de qué es la adoración, trazándolo alrededor de toda la escritura. Entonces, ahorita estoy en los Hechos de los Apóstoles y realmente que es una tremenda bendición. Son como 300 páginas. Es un libro un poquito más denso, un poquito más académico, pero yo creo que es muy fundacional. Aparte de ese, ahorita mencioné Music Through the Eyes of Faith, o Música a través de los ojos de la fe, que ese sí no sé si esté traducido, de Harold Best, que también habla del rol de la música, si la música es moral o amoral, todo ese tipo de conversaciones y de preguntas que de hecho vi que estaban haciendo mucho, de que si la música es del diablo, que si la música es de Dios, ese tipo de cosas. Christ-Centered Worship, que mencioné sobre la historia de la liturgia. Obviamente Worship Matters, o Nuestra Adoración Importa, que por cierto me duele decirlo, pero la versión en español está incompleta y la verdad a mí no me gustó mucho la traducción, pero eso ya es preferencia personal. Entonces el libro en inglés está un poquito más completo, un poquito más lleno, y yo se lo recomendaría muchísimo. Yo creo que esos 4, yo creo que para mí son como fundacionales en cuanto a la adoración. Excelente. Entonces, si puede alguien ayudarnos con el tema de aquí están pidiendo algo. Nos queda un tercer live, y es un live que tenemos que montar de adoración, que está preguntando Karen ahí. Tenemos que hacer una prueba más adelante cuando nos podemos poner de acuerdo. Un single. Voy a tener estos musicazos aquí y no los voy a poner. O sea, tenemos que sacarles el jugo. Y sería algo genial, algo que pasa aquí en mi ciudad, que es una ciudad, perdón, los perritos no se escuchan mucho, pero wow. Se revoltearon los perritos. Wow. ¿Están remolineando los perros ahí? Hay conciertos de compositores y eso es espectacular.
las historias detrás de las canciones, cómo se compusieron. Eso tiene que pasar, amigos. Por favor, hagámoslo realidad. Dale. Entonces, para ir finalizando. Claro. Sí. No, vale. En cuanto a recursos y demás, honestamente yo casi todo lo leo en inglés. Eso es esta es una razón por la que yo no toco merengue ni salsa, ¿no? Yo todo lo consumo en inglés. Pero es que vivimos en eso, en un mundo bilingüe. Pero me gustan los libros que propuso Fabricio, yo los he leído también, con la excepción de ese último que estás leyendo, Fabricio. Hay uno muy bueno también, pero lo leí hace muchos años, Recalling the Hope of Glory. Sí, Alan Ross. De Alan Ross, es una teología bíblica de la oración también, que camina por toda la Biblia. Music Through the Eyes of Faith, que tú lo mencionaste. También Worship Matters. Hay un montón de otros ritmos. Hay uno que se llama Rhythms of Grace, que es de Casper, que es de cómo ensayar el evangelio. No sé si todos esos están traducidos al español o no, pero quizás, Jonathan, te puedo pasar lo que podemos hacer es pasarte una lista de libros que hemos leído, porque son tantos a través de los años, y de allí ver qué está en español y demás. Pero yo con frecuencia he dicho que lo que más me ha formado a mí es la palabra de Dios. Y vamos a hacer esto. Yo creo que más que cualquier libro de adoración. Este video lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube para que lo vean de manera más cómoda, como el pasado. Y ahí en la descripción del video voy a anotar la lista del libro que ustedes me van a pasar por WhatsApp. Y la gente ya busca lo que está en español, lo que no está en español. Y eso. ¿Parece? Sergio, para cerrar. Sí, gracias por la invitación. Y un consejo para los músicos jóvenes, y qué aconseja también Jonathan, nos puede dar acá una precisión cortica, un consejo para los músicos que están aquí. Un consejo para los jóvenes, que pasen tiempo con Jesús. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice la Biblia en Marcos 3, que Él los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y luego para que vieran milagros de Dios al predicar el reino. Y cuando tú ves esos tres, el orden en el que Él los llama, les paso este consejo porque hace muchos años a mí me dieron este consejo, me lo dio un pastor cuando yo estaba joven y no sabía exactamente cuál era mi ministerio. Este pastor me dijo, mira Marcos 3, Jesús llamó para Él a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que hicieran milagros y obras en el reino de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer las obras primero y luego entender qué es lo que nos ha llamado a predicar. Y luego queremos venir a estar tiempo con Él para que nos bendiga para hacer lo que queremos hacer. Y ese no es el orden. El orden es estar con Él. Es nuestro llamado principal. Antes de ser siervos, antes de ser músicos, somos llamados a ser adoradores y llamados a ser hijos. Entonces, encuentren su identidad en eso. Crezcan en esa identidad y todo lo demás va a fluir. Eso también aplica para el estudiante de teología que está por aquí. Un balance entre los medios de gracia integral. Si no, estás frito. Yo diría algo muy similar. Es ocúpate. Yo hace muchos años Dios me dio una frase que la traigo a mi mente con frecuencia. Yo creo que ha sido cierta, a veces más que otras veces en mi vida, pero ha sido cierta. Y es: las mejores cosas acerca de ser cristiano han ocurrido dentro de mí. Y eso siempre me llega a la mente, sobre todo cuando estoy pensando en todo lo que yo hago, ya sea en mi ministerio, como pastor, o como compositor, o que si grabar álbums, que si hacer conciertos. Todo eso tiene un lugar y Dios quiere usarme, pero lo mejor acerca de ser cristiano es lo que dijo Sergio, es mi vida interior con Dios. Es lo mejor de todo esto ha pasado y pasa dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, en mi tiempo con Dios, en mi pensar acerca de Él, en mis afectos. Y yo creo que hay como un impulso muy grande en la juventud, sobre todo, de querer ser usado, de tener una voz. Todo el mundo quiere ser un influencer. Todo el mundo quiere ser tan famoso como Jonathan Murcia, con un montón de seguidores y haciendo lives y demás. Y todo el mundo quiere una voz. Y la verdad es que si Dios quiere usarte, Él sabe dónde encontrarte. Tú no tienes que salir a promoverte, a buscar oportunidades. Nadie en la Biblia lo hizo así. Dios fue y buscó a quien tenía que buscar
y casi siempre estaba haciendo sus negocios y ocupado en sus asuntos ordinarios, y Dios se encargó de ponerlo donde tenía que ponerlo para los propósitos de Dios. Sí. Si yo veo a alguien tratando demasiado, ya me huele a como que no es Dios que está detrás. Dios es quien llama, y si Dios te quiere usar, Amén. Él sabe dónde tú estás, y créeme, no se le va a pasar. A Dios no se le pasa una. Así que ocúpate de tu vida interior, y todo lo demás es cuestión de Dios. Amén. Sí. Señor promueve, así es. Amén. Fabricio. Sí, yo creo que como jóvenes a veces la tendencia puede ser a rechazar todo lo que vino detrás de nosotros. Y yo creo que es muy importante reconocer que siempre estamos parados sobre los hombros de gigantes. O sea, la iglesia no nació el año pasado o hace 10 años. La iglesia la inició Jesucristo, y Él es la piedra angular sobre la cual estamos siendo construidos, como dice Efesios 4. Entonces, reconozcamos que no somos la gran cosa. Primero que nada, no nos pusimos aquí a nosotros mismos. Y como dice Jonathan, yo creo que eso que dijo es muy importante. El Señor busca a los que Él va a usar. Y como decía Sergio, o sea, la palabra de Dios es lo más importante. Si quieres aprender de adoración, si quieres aprender de cómo ser un buen esposo, si quieres aprender de cómo agradar a Dios, todo está en este sagrado libro que el Señor nos ha dado. Y también yo les invitaría a que se sometan a la autoridad de su iglesia local. Aviéntense a servir de la manera que sea, no tiene que ser en la adoración, si es que son músicos, a poner sillas, a poner el sistema de sonido, a visitar a viudas, o sea, todo ese tipo de cosas son parte de la adoración de la iglesia. Entonces, todos podemos hacer eso, servir, dar de nosotros, ser generosos, ser hospitalarios, y eso no tiene fecha de inicio. O sea, puedes ser hospitalario a los 14 años hasta los 95, hasta que el Señor te dé vida. Entonces, la palabra, la iglesia local, y todo para la gloria del Señor. Amén, mis hermanos. Amigos, los quiero, los admiro mucho. Siento como cuando Jesús iba en el camino de Maús, que se fue y dejó como que ardiendo el corazón, así que me siento edificado aprendiendo de ustedes. De verdad que los admiro mucho. Gracias por este tiempo. El Señor los bendiga, los siga promoviendo, usando así de manera poderosa para bendecir a tantos. Y bueno, estamos en contacto. Amén. Gracias, Jonathan. Gracias, brother. Hasta luego. Saludos a todos ahí en el chat. Bendiciones. Bye. YouTube, lo voy a subir a YouTube para que lo vean mejor. Chao, chao. Perfecto. Bye.